Lo voy a saludar a Ricardo Burjaile, que ya está en línea para charlar con nosotros. Ricardo es ex diputado nacional por la Unión Cívica Radical, por Formosa, y además es ex ministro de Agroindustria, me parece que se llamaba en ese entonces. Creo que era agricultura, ganadería y pesca todavía. Vamos a preguntarle, en la primera era de la primera parte del gobierno de Macri. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Carola y Tomás por acá. Carola, Tomás, buen día. Muchas felicidades para ustedes. Gracias. ¿Cómo andan? Igualmente. ¿Era agroindustria o era agricultura? Déjame ganar una discusión. Agroindustria. Bien. No, Era agroindustria, ahora es agricultura. Claro, exacto. De hecho, durante el gobierno de Macri cambió a agricultura, ganadería y pesca, pero vos ya no estabas. Estaba Echeverre ya en ese momento. Exacto. Bien. Exacto. ¿Viste? No puedo ganar una. No me acuerdo lo que hice ayer, pero de esas cosas me acuerdo. Ricardo, esta semana hablaste un poco de lo que está pasando con los productores. Por supuesto que era tema y que todo nacía después de esas noticias y de esos títulos un poco alarmantes sobre empresas del mundo de los insumos agropecuarios, en particular lo que pasaba con el grupo Los Grobo y su marca Agrofina. ¿Cuánto vinculás eso que está pasando con las empresas de insumos en particular con la situación de los productores, de la rentabilidad negativa en muchos casos de muchos productores? Yo creo que todo tiene que ver con todo, Carola, porque no son hechos aislados o puntuales. Uno no puede escapar a las decisiones empresariales que tomaron estas empresas. Ni puede aislarse de lo que fue la sequía de la campaña 22-23, ni la chicharrita, ni el tipo de cambio, ni la caída del precio internacional, ni los derechos de exportación. Porque seguramente muchas de estas empresas financiaron a productores que lamentablemente tuvieron problemas en la sequía. No nos olvidemos que se cosecharon 20 millones de toneladas de soja, por ejemplo. ¿Sí? Maíz, no recuerdo, pero Argentina perdió 20.000 millones de exportaciones. Entonces, seguramente muchos productores tuvieron problemas. Por supuesto que muchas de estas empresas se estoquearon carísimo en los insumos para lo que es hoy. Es una decisión empresarial ajena a cualquier situación. Y bueno, y después el contexto de la caída del precio internacional y la perspectiva hoy con un tipo de cambio que aparece planchado y derecho de exportación, la verdad que no es un buen cóctel lo que está pasando. Así que yo no creo que sea una sola cosa, sino que creo que es un conjunto de cosas. ¿Qué tan consciente sentís que es la política, la dirigencia política en general, no solo el gobierno, pero lo incluye, de esta situación? Digo, porque muchas veces nos preguntamos concreta, lisa y llanamente, cuánto entienden los políticos de agro, ¿no? Como para comprender también esto que pasa y salir de ese concepto ya casi arraigado en la política y en todas partes, de que el campo siempre más o menos funciona. Digo, este año los números están rojos en serio para muchos productores, ya con agua inclusive, y entonces digo, ¿qué tan consciente sentís que es la política de esto? Estando de los dos lados, ¿no? Sí. Creo que un poco a medias, ¿sí? Creo que un poco a medias, porque el campo aguanta, todo lo que le tirás aguanta, ¿me entendés? Es decir, inundaciones, sequía, precios, impuestos, y está. Lo que no se tiene conciencia, quizás, es que venimos estancados en la producción. Entonces, cuando vos mirás y decís, che, estos tipos lloran, por eso, viste, la broma esta y el chascarrillo, por eso es la pampa húmeda, ¿no? De tanto entonces, de las lágrimas de los gringos. Entonces, claro, todo esto, pero lo que no tienen conciencia es que el sector agropecuario ya es un mérito que se mantenga. Todos los países están creciendo en producción, crece Brasil, crece Paraguay, Argentina no, Argentina está estancada y ya sería un mérito a la luz de lo que pasa. Entonces, me da la impresión, hay muchos que siguen sosteniendo que los derechos de exportación, por ejemplo, son legítimos y que no están mal, ¿no? Entonces, cuando vos decís, che, ¿y cuál es el hecho imponible del derecho de exportación? El hecho imponible es, a ver, ¿por qué? Porque cuando, ¿me entendés? Cuando vos decís el impuesto a las ganancias, bueno, tus ventas superaron a tus costos. Bueno, a ver, ¿cuál es la razón por la que
la que un productor agropecuario tiene que pagar derecho de exportación, por ejemplo. Sí. Y bueno, y ahí empiezo, no, porque ganan plata, bueno, pero pagás impuestos a las ganancias, igual que todos, ¿no? Entonces, a veces, y ahí sí hay posiciones, muchos que coinciden que esto no tiene que existir, pero tengo que ser sincero, lo que me ha pasado. Cada uno que siente que puede venir a gobernar, sí, en la segunda mitad del periodo te dice, no toques eso, eso no se toca, porque si vengo a gobernar yo la voy a necesitar. y falta un montón para la segunda mitad todavía. No, en digo este caso. sucesivamente. Claro, por eso digo, entonces nos hace pensar que no va a cambiar en el corto plazo si aplicamos esa lógica. Bueno, yo digo, soy crítico, si querés, de cuál es la situación y cuál es la política que ha tenido el gobierno para el sector agropecuario, pero bueno, tengo que darle un crédito al presidente, es decir, el presidente tanto ha dicho que las retenciones iban a ser cero, quiero pensar, y ha tomado decisiones que nadie pensaba que iba a tomar. Bueno, ojalá yo esté equivocado, digamos, ¿no? Ricardo, ¿cómo estás? Tomás Rivas te saluda. Tomás, decís que, bien, gracias. ¿Qué decisiones podría haber tomado mejor o que podría haber hecho algo que le genere algún beneficio más al sector? Digo, teniendo en cuenta, porque uno piensa así de afuera, bueno, que saque retención, es lo que más te pregunta, pero si uno después analiza línea por línea, el Excel de Caputo, dice, bueno, se le complica. En tu experiencia, ¿qué podría haber hecho mejor este gobierno? No, creo que todos, incluido el nuestro. Lo que está pasando con AFIP, hoy ARCA, ¿sí?, con el tema de los reintegros del IVA, con el costo financiero y cómo está, los productores no recuperan el IVA, entonces tienen un crédito ahí, una plata hundida que no pueden tener acceso. Entonces eso, por ejemplo, tiene que ser. Tenés que avanzar en acuerdos con las provincias, porque en algunas materias, porque siempre miramos agricultura, sí, pero por ejemplo en el sector cárnico, ¿sí?, en el sector vos tenés que avanzar, y tenés que avanzar en un acuerdo con provincias, con un acuerdo para una ley federal de carnes, pero no lo podés hacer solo. ¿Qué cambiaría, ¿sí?, eso? Bueno, que podés tener una única política sanitaria, un estándar único en materia de comercialización de carnes, ¿sí? Entonces eso empezaría a ordenar también el comercio de carne, que se ha hecho mucho, pero que aún sigue desordenado y que es muy difícil, ¿no? Entonces cuando vos tenés si querés, un mismo estándar de comercialización en todas las provincias, empieza a cambiar. Entonces, me parece que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué también se puede hacer? Creo que en este caso, todo lo que es el trabajo de pequeños productores, todos los escenarios, hay que acordar con las provincias, y si vos invertiste fondos, nosotros en su momento teníamos casi 3 programas, lo que era Cambio Rural, lo que era lo que trabajaba desarrollo social, y volvía a todo eso. Bueno, es decir, la provincia tiene más recursos humanos y recursos materiales, y vos lo único que tenías que hacerle era darle recursos económicos. Bueno, listo, tengamos un control de lo que pasa. Control me refiero, monitoreemos cómo funciona el programa, porque en las provincias no tienen recursos, los recursos que hacen los ponen mal y es politiquería, y vos terminás gastando plata inútilmente. Así que esas cosas se puede y se deben mejorar. ¿Qué más tenés que hacer por los productores? Tenés que pensar seriamente, y se ha intentado, pero nunca está, en coberturas agrícolas. Cuando digo coberturas agrícolas, son seguros. Sí. Todos los productores están expuestos, y el país está expuesto hoy con tipo de cambio a que un evento climático como el que nos pasó, queda mucha gente en la calle, sí, y queda muy resentida la economía local, y muchas empresas que están encadenadas, los proveedores,
empiezan a tener serios problemas, ¿no? Así que digo que hay mucho para hacer en eso. Me meto, Ricardo, un poco en la pata bien política, sobre todo porque entramos en un año electoral otra vez. Siempre Sí. el campo estuvo bastante identificado con el radicalismo, sobre todo cuando uno va hacia el interior de los pueblos, en la provincia de Buenos Aires y en otras. El campo o los productores, para dejar de hablar del campo como una única cosa, han estado muy vinculados con o muy cerca del radicalismo. Yo siento, me corregí si pensás que no es así, que en el último tiempo eso ha cambiado bastante y que sobre todo desde que Lustó fue tomando un poco más de protagonismo en el radicalismo, los productores se han alejado bastante por la historia que los une, o más bien que los separa, y porque además los productores se han ido identificando mucho más con las ideas de el ahora mileísmo, la libertad avanza, que han ido creciendo en los últimos años. ¿Cómo lo ves? Y sentís que, porque esta semana salían muchos dirigentes del radicalismo, además de vos, hablaba Martín Tetaz y otros dirigentes de la situación de los productores y sonó a un intento de acercamiento con el agro. ¿Cómo lo ves? Qué título. Creo que lo que está pasando, en realidad, creo que el radicalismo en algunos casos ha tenido una política equivocada respecto a lo que es el sector agropecuario. Creo que sí, pero que de un tiempo a esta parte no es así. A ver. Cuando muchos de nosotros, creo que la sociedad tomó conciencia, o digo el radicalismo, mucho de la política, ha tomado conciencia de lo que le pasa al productor agropecuario a partir del año 2008. Sí. Porque en un principio y durante mucho tiempo, la visión de mucha gente, que tiene que evolucionar, la visión de los políticos evoluciona. Antes en el mundo, el negocio era país, ¿no? Entonces estaba esa visión de que el Estado, porque el comercio era entre estados. Hoy el comercio es entre las filiales de las multinacionales. Entonces eso en algunos casos es más poderoso que muchos países. Pero entonces eso ha cambiado, ha mutado. Entonces si vos te quedás con la idea de los 70, hoy en el siglo XXI estás desubicado. Yo creo que muchos en el radicalismo, por supuesto que yo creo que el kirchnerismo sigue pensando igual. Sí. Esta es la diferencia. Yo creo que nosotros evolucionamos. No me refiero a mí, digo como partido. Tenemos 130 años. La situación de la Argentina hoy no es la misma que cuando nació, que a fines del siglo XIX. Entonces, yo lo que creo que a partir del año 2008, a partir de la 125, el radicalismo empezó a tomar conciencia de lo que le pasaba al sector agropecuario. En un principio, Carola, y vos que haces agro, lo que nos pasaba todo era que hablábamos por Canal Rural, por el suplemento de un diario de La Nación o de Clarín, y nos hablábamos y nos contestábamos entre nosotros. Sí. Pero era como un grupo de WhatsApp, nada más. Sí. La sociedad no tenía conciencia de esto. Cuando explota esta situación, entonces muchos periodistas, muchos dirigentes empiezan a tomar conciencia de que esto no podía ser. Bueno, eso le pasó al radicalismo. Pero vos decís que casi vos decís que le tenemos que agradecer a Lustó que puso el tema en agenda con la 125. No. Estoy titulera hoy. No pongan en mi boca palabras que no. Creo que Lustó fue parte de un gobierno como ministro de Economía que hizo una resolución que estuvo mal. Ahora, decir que solamente Lustó tiene la responsabilidad en esto, más bien que no. Más bien que fue no. La cara. Ahora, sí tengo que decir, fue la cara de esto. Ahora, sí tengo que decir que no es la idea, por lo menos lo que yo he hablado y lo que conozco, que a partir de ese hecho Lustó no piensa igual. Ajá. Y decir que el radicalismo piensa lo que pasó en la 125 es sintetizar, porque yo te podría decir, bueno, a ver, nosotros que hemos trabajado, yo no participaba en política, Carola, como muchos, a partir del 2008 nos incorporamos a la política, le dimos una visión distinta, se discutió distinto, y nosotros los radicales hemos presentado, yo fui, perdón por
por hablar en primera persona, pero presenté muchos proyectos de eliminación de retenciones, Sí. tenía proyectos de eliminación, que eso lo hicimos los que estábamos mayoritariamente en lo que era Juntos por el Acuerdo Cívico y Social, juntos, la eliminación de la ONCA, que era el organismo ese, un IAPI que estaba. Entonces hay una evolución en esto. Hoy Lustó es el presidente del radicalismo por una decisión política, no por un aval a una decisión que haya tomado en materia económica. Y el radicalismo es mucho más que Lustó, ¿no? Tiene 130 años. Sí, claro. Entonces, ¿te gustaría que los productores se vuelvan a acercar al radicalismo de cara a la próxima campaña electoral, a las próximas elecciones, y pensando que hay muchos también que están un poco desilusionados con las políticas agro de Milei? Sí, por supuesto. Porque lamentablemente, sí tengo que decir, porque vos me metiste en un terreno más político, yo creo que lamentablemente la sociedad, los partidos políticos van perdiendo peso, ¿no? Sí. Entonces, después del peronismo y radicalismo de los 80, digamos que llegó hasta los 90, aparece el PRO como un partido emergente, un partido, con todo el respeto del mundo, digo vecinal entre comillas, porque era de la ciudad autónoma, y en 10 años lleva a un presidente, más allá del acuerdo y del frente electoral, pone un presidente de la República. Aparece un fenómeno político como Milei, que en 2 años gana la presidencia. Entonces, los partidos políticos van perdiendo eso, pero porque van perdiendo los liderazgos. Los liderazgos no están en los partidos, y los liderazgos hoy son discutidos en cada uno de los partidos. Entonces, pero a mí, yo soy de los que creo que los partidos políticos tienen que existir porque me da más seguridad, porque la Constitución es así, la democracia es con partidos políticos, no es exclusivamente con personas. Pero bueno, es un fenómeno que está pasando en el mundo entero. Sí, totalmente. Salvo en algunos países, es un fenómeno que está pasando en el mundo entero. Gracias, Ricardo, por la charla. Te mandamos un abrazo y felicidades. Feliz año nuevo. Muchas felicidades para vos y para toda la audiencia, y lo mejor para este año. Gracias. ¿No? Y saludos por ahí por Tejedor. Mandamos besos a Tejedor, que ayer fue el cumpleaños. Abrazo.